Bueno, muy buenas noches. De veras que para mí es un honor estar con ustedes, mis amigos, poetas, escritores, filósofos, músicos, artistas en general, con mis lectores también. Para mí me llena de infinito orgullo poder estar presentándoles mi ópera prima, mi libro La vida es un cuento para vivir, que fue editado en Ediciones Independientes Rubén Sada en Argentina, revisión de texto, ortografía y edición de portada, por una cortesía de mi amigo Santiago Carlos Misol, quien encontró en mis letras un espejo para verse reflejado en alguno de los cuentos y lo motivó a ofrecer el apoyo económico para realizar esta obra. ¿Cómo funciona? Mandé los archivos a Rubén revisó, editó todo, el cáncer Santiago Carlos Misol canceló y el libro llega en forma digital y yo lo único que hago es imprimirlo. Allá se le agregó el ICBN que aparece aquí, el ICBN del libro, y yo los imprimo acá, las unidades que voy vendiendo en preventa. Entonces, espero contar con ustedes, espero contar con el apoyo, esperar que se vayan agregando otros compañeros más. Un saludo especial para Lucía Virginia Armela, una gran dama de la ciudad de Barranquilla, quien, además de ser mi amiga poetisa, es mi hermana, un apoyo siempre desinteresado de manera espiritual. Cuando quise tirar la toalla, Lucía estaba ahí para decirme, Guillermo, sigue, no te desmayes, sigue. Siempre me daba esa palabra de aliento, como habla Isaías en 41:10. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te aliento y te doy mi mano victoriosa para avanzar. Con Olivia Gómez hicimos un programa en Rarrecuca, Juan de Agosta, sensacional, todavía está haciendo eco en todo el municipio, una puesta en escena muy bella. Y con Santiago Carlos Misol hemos hecho una amistad de hermanos también, estoy de prologuista en su libro, con el maestro Federico Santo Domingo, ya está por conectarse. También pues hemos hecho una amistad muy buena y me he invitado, me he autoinvitado siempre que va al Guayabal del Olimpo a participar de una caminata ecológica para llegar a su parcela y disfrutar de la guayaba madura, del mango, todo eso. Entonces esta noche estoy a las órdenes de ustedes, sobre todo ustedes que han leído mi libro, cómo les ha parecido, cualquier duda que tenga, cualquier pregunta que tenga, con mucho gusto la pueden hacer, que estaré atento a responderles. Lucía, Hola, hola Guillermo. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame. bien, bien. Quiero compartir en esta noche algo que de mi concepto sobre el autor de La vida es un cuento. Y es que este evento tan importante, tan especial y sobre todo tan esperado por ti, que eres un hombre carismático, trochero, que sabes cómo pegarle al matorral para abrirte caminos. La verdad, escribí esto para ti y dice así: para un hombre carismático, trochero, que corta matorrales, que nada lo detiene, a quien le llaman cariñosamente el mago, que escribe siempre con la urgente necesidad y casi compulsivamente para hacer su propia catarsis, al igual que muchos de los escritores hacemos. Guillermo Luis Nieto Molina es un hombre que sabe tocar puertas. Además, también sabe derribar las puertas que no se abren. Sabe pasar por encima de los obstáculos. Es escritor, es decimero, es poeta, es cuentero, es locutor, presentador, conductor y hasta domiciliario si se ofrece. En fin, Guillermo Luis Nieto Molina es todo un personaje
muy querido, muy apreciado y es digno de describirlo. Y justamente en este libro, La vida es un cuento, hay plasmado mucho de lo que en realidad Guillermo Luis es en su vida. De manera que en este día tan especial para ti, un abrazo, Guillermo Luis, y que sean muchas obras más para presentarlas. Gracias, gracias, Lucía. Tú eres testigo de todo lo vivido, de todo el esfuerzo, y cuando menos esperaba, recibí el respaldo de Santiago Carlos Bisol, y aquí estamos pues mostrándole a nuestros lectores un libro muy agradable, un libro variado de relatos de nuestra región Caribe, Sí, relatos que han ocurrido en Juan de Acosta, otros que sucedieron en otras partes de nuestra costa atlántica, pero que sin lugar a dudas se van mezclando uno con otro y van formando una cantidad de historias que llamó el editor como unas crónicas que reflejan las tradiciones de nuestros pueblos en un lenguaje coloquial y muy amable. Si tú me preguntas, Guillermo, ¿cuál es de todos los cuentos tuyos el que más me gusta? Te puedo decir, me encanta Ambiciones de la Edad. Es que Inocencio es el típico viejo jarocho de aquí, de la costa, y pues Everlide también es la típica esposa celosa, sagaz, desconfiada, y bueno, la venezolana, la de los tintos, es un cuento encantador y que, bueno, tiene un final de verdad impactante, como Everlide logra cambiar las pastillas a Inocencio, Inocencio llega frustrado a la casa, en fin, ahí es donde se da cuenta de que no sabía echar mentiras. Ese cuento es totalmente imaginación, pero mezclando algo de las realidades. Eh, Así es. Ese cuento nace una vez bajando cargado de lodo en una volqueta que yo manejaba por el puente Ajá. de Murillo, y vi esa cantidad de gente llegando de Venezuela con sus carpas. Había muchos ya con carpas ahí caminando, y una muchacha vendiendo tinto muy simpática. Entonces se me ocurrió enseguida y empecé a escribir ese cuento. La verdad, uno piensa en tantos personajes que uno conoce en esta vida que me encanta ese cuento, de verdad, es el predilecto. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Guillo. Buenas noches a todos. Hola, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Qué bueno que estemos aquí con nuestro amigo Guillo. Así es. Parece que Guillo tuvo algún tipo de inconvenientes ahora. Entonces, estábamos aquí hablando de uno de sus cuentos Discúlpame, maravillosos. Lucía, no Ah, somos ok. expertos, no somos expertos en esto de la tecnología. También Rubén Sá está tratando de entrar de Argentina, Carlos Mario parece que ya entró, entonces vamos a tener un poquito de dificultad en eso, pero ya lo vamos a resolver. Bueno, te decía de lo del cuento fue pura fantasía, pero mezclado con cosas de la realidad. Por ejemplo, de las 4P, lo escuché en otra empresa donde un señor ya de edad decía, bueno, ¿para qué nos vamos temprano si ahora que llegue a la casa mi mujer me da las 4P, las pantuflas, el periódico y la pantaloneta? Sí, sí, ese cuento de las 4P también es maravilloso. La verdad es que son cuentos costumbristas que hablan de lo que fue tu niñez, tu juventud, de ese desenfado que te caracteriza. Sí, sí. Y bueno, el libro al principio arranca con un cuento de tinte político y después cambia a la hilaridad y a la reflexión y a la picardía de la mujer caribe, como es Everlide
Santa Cruz en el cuento de Ambiciones de la Edad, porque uno sin querer está siendo vigilado siempre por su mujer. Si es Rosario, por ejemplo, ya tiene una nariz que eso, mejor dicho, a 2 cuadras de distancia me huele y me dice dónde estuve y qué estaba haciendo. Sí, sí. Característico de la mujer con esa capacidad para percibir cosas. Sí, sí. Sí. Oiga, Guillo, también me gusta mucho la resurrección por hambre. Y es que, Sí. además de que ahí nos enseñas a hacer un sancocho costeño exquisito, también me llama la atención de cómo la cabeza del cerdo cambia su metamorfosis con el calor y el hervor de la olla, y hasta me imaginé que todo lo que era el bastimento y la abertura se había acomodado pues en el orificio interno de la cabeza del puerco. Entonces es en realidad siendo digamos, algo de fábula, pero también tiene su toque de credibilidad y también me gustó muchísimo eso. Sí, sí, ese cuento se lo escuché el 25, la mitad de ese cuento, Albertico Coronel, de Juan de Acosta, amigo nuestro. Y yo dije, no, esto merece escribirlo, le voy a agregar otras cosas más. Y se la agregué y resulta que ese cuento no iba en el libro. Y nuestro epiloguista, el maestro Pepe Sánchez, cuando me mandó el epílogo, hablaba de ese cuento. Entonces tocó cambiarlo por otro. Y hasta ahí está Rubén conectado, es testigo de que le dije a última hora, Rubén, vamos a cambiar este cuento por esto y esto. Y dice, no, pero toca cambiar todo después el índice del libro. Y yo, no, porque también tiene una sola página igual que el otro. Y lo logramos. Saludos a Rubén Sada. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Giliana. Buenas noches Liliana, a sí. nuestro amigo Carlos Mario Vitola, amigo de infancia. Bienvenidos. Pueden presentarse a la audiencia. Activa el micrófono, Giliana, por favor. Lo que pasa es que el porcentaje de las colombianas que tienen tatuajes es muy alto. Aquí es mucha gente porque aquí no come poco de todo el mundo. Activa el micrófono, Giliana. Usted sabe, y uno come por todo lado. Entonces, eso es así. Pero hay que hacer el tratamiento. Listo, ahora sí es que tenía que ser con la venia del anfitrión. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias. Quiero más que nada agradecer por la invitación tan chévere a este espacio tan caribe, a este espacio tan cálido, tan humano y tan lleno de paz. Creo que este es el granito de paz a estos tiempos que corren, la amistad, la cultura, la literatura y sobre todo pues estos vínculos con nuestra tierra, con nuestro terruño caribe, este territorio que siempre se ha caracterizado por las personas que son solidarias, que son fraternas, que son tan amigables. Todo eso que se ve tan reflejado, ese ser caribe contenido en este hermoso compendio de historias. Y además de saludar a todos los que nos están acompañando aquí en el panel, a estas preciosas personas y a los que nos escuchan, yo quisiera preguntarte, Guillo, adelantándome, quisiera saber si algo de lo que está escrito aquí, yo sé que tiene tu magia, tu inventiva, tu ingenio, tu chispa, pero quiero saber si todas estas historias son verdaderas, porque es que es una verdadera locura. Sí, la mayoría de todas han sucedido y lo único que he hecho es escuchar y cambiar los nombres de los personajes para no herir susceptibilidades, pero el del gallo sí es exactico como sucedió porque era un gallo que me despertaba a esa hora. Quería decir que si todavía quedaba alguna duda sobre el realismo mágico,
yo creo que tú nos has dejado con todas las certezas aquí sobre que este Caribe está pleno de ese realismo mágico que nos contiene, que él nos contiene a nosotros. Somos parte de toda esa magia, de esa cultura caribe. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Giliana. Yo pienso que todos llevamos un Peter Pan y nuestras alas son las letras. En el Caribe todos tenemos algo de Peter Pan que soñamos y que nos elevamos y que volamos a través de nuestras escrituras, de nuestras creaciones. Ahorita va a haber una sesión de preguntas para ampliarle a nuestros lectores, a ustedes, mis amigos, cualquier duda que tengan, cualquier comentario sobre un cuento, pues lo vamos a ampliar. Vamos a aprovechar el momento para presentar a Rubén Sada y después sigue Federico Santo Domingo, que fue el prologuista de La vida es un cuento para vivir. Rubén, buenas noches. Él es nuestro editor desde Argentina. Abre el micrófono, Olivia. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. La vida contiene historias de acuerdo a sus influencias y conserva las vivencias que vuelan en la memoria. Pero si hay de trayectoria un bardo con sentimiento, las atrapará en el viento y las dejará en su libro. Con cada cuento yo vibro porque la vida es un cuento. Guillermo, gracias. Nieto Molina. Bravo, con décima y todo. Bueno, Federico Santo Domingo, siga usted, burgomaestre del Guayabal del Olimpo. Buenas noches a todo este inteligente grupo de mujeres, de escritoras, Lucy, una amiga mía de años Asada, quien ha tenido el gusto ya de leer y de conocer. Este es un libro pues que me tocó el privilegio de hacer el prólogo y tendría que decir y reafirmar más bien que allí yo hablo del Decamerón, libro que fue escrito durante, algunos llaman la peste negra, pero a mí me gusta más el nombre de la muerte negra. Aquí también, en esta población que él describe, que es también un Macondo, puede ser también alguno de los sitios descritos por el escritor mexicano Juan Rulfo. Hay una peste allí, una peste que llegó a América Latina y que se constituyó también de una especie de ofensa, aquel quien tuviese esta dolorosa y excluyente enfermedad. De modo que es un libro también que obedece no solamente a un realismo mágico, sino a una cruda realidad que nos ha tocado vivir en este momento, cuál es la pandemia del SARS-CoV, porque le han quitado lo del SARS-CoV-19. De modo pues que estaré atento también a las preguntas y gracias por este panel tan brillante que obliga a lucir al interrogar al escritor Guillermo Luis Nieto Molina. Gracias, profesor Federico. A continuación, Carlos Mario Vitola, vecino de infancia, nos criamos juntos. Él les irá a decir cuál era mi sobrenombre desde niño, cuáles eran mis ambiciones. Tú sabes que en el barrio costeño siempre llevamos un apelativo que nos distingue. Entonces, bienvenido, Carlos Mario. Muchas gracias, Guillermo. De verdad me siento muy orgulloso de hacer parte de este panel donde estamos hablando sobre tu buen libro. La verdad es que sí. Sin embargo, bueno, yo conozco a Guillermo desde que teníamos 8 años de edad en el barrio Laya. O sea, tenía muchos sobrenombres, pero como él era flaco, alto, le decíamos el poste. Ahí se quedó el poste. De todas formas, Guillermo en el libro, yo no sé si ustedes saben, realmente le estaba contando le estaba comentando que faltó uno que lo hubiera botado de jonrón cuando Guillermo iba a ser boxeador. Ese fue espectacular.
Muy bueno. Guillermo le faltó ese cuento. Yo creo que en ese cuento lo hubiera votado, de verdad. No, que viene para el otro libro, no te preocupes, Bueno, que viene para el otro libro. Esa es una historia que se la puedo contar en un minuto. A Guillermo practicaba todos los días en el Coliseo Humberto Perea y un día lo iban a poner a pelear con el Gavilán Martínez. El Gavilán Martínez era un negro que medía como 2 metros y, y tenía unas muñecas así de grandes. Y Guillermo dijo, bueno, ¿cuándo es la práctica? Entonces, no, que mañana es el sparring, vas a hacer tú. Todavía lo están esperando y eso fue como en el año 75. No regresó más. Ese Gavilán Martínez, le decía el Gavilán Martínez porque con las fosas nasales, así que, todo el mundo le tenía miedo al Coliseo y yo, pues ese man no aguanteo ni loco. Todavía lo están esperando en el ring. Mi compañero de Molinares y de Pineda damos el mismo peso Walter, cuando ellos ascendieron a la categoría profesional. Ahí practicaba con ellos, pero con el Gavilán no pude. Damos la bienvenida también a Elizabeth Nieto Molina, mi hermana, mi comadre, mi amiga. Bienvenida, Eli, a esta transmisión. Elizabeth, ¿está por ahí? Bueno, entonces sigamos. De pronto me está atropellando un poco la tecnología, como a mí también. Y bueno, este libro es para todos los gustos. ¿Qué dices? Que la señora Elizabeth no ha activado como que no está ahí. Ya. De pronto nos está escuchando nada más. Este libro es para todas las edades. Excuso a la familia de Cimera de Creo que ya puedes hablar, mamá. Porque según Sí. los Juegos de Lola, los capitanes no pueden tener Saluda. más de 20 años. No te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Hola. te escuchamos bien, Eli. Con la cámara. Es que tú me pongas la cámara. 33 y 35, por lo tanto, no podría ser la capitana de tipo Hada. E incluso si le damos el mayor beneficio de la duda posible, imaginando de que han transcurrido solo 10 años entre No sé si tú te puedes ver Hola. a ti misma, pero ya. Ya me veo. Sí, ya. La vida es un cuento, no te preocupes. Estoy aprendiendo este cacharrito. Al grupo de tus invitados. Es un placer de verdad que se haya hecho esta reunión para dialogar acerca de tu libro, que me encanta, porque es muy ameno, muy chévere. Bueno, Eli, ¿qué cuento te gustó más? Dime, a ver, ¿cuál te pareció más chévere, más interesante? El de mi papá, la historia de mi papá allá en Cibarco, y que asustó al compadre. El susto del compadre Jacinto. Sí, ese me encantó. Ese es un cuento que mi papá nos echaba todos los años, desde el año 70, cuando perdió su pierna izquierda por unos osteocartomas en el hueso. Y siempre él se enguayaba mucho sábado de carnaval y nos echaba el mismo cuento cuando él se disfrazó de toro, que llegó a Cibarco, que asustó al compadre Jacinto, que los perros se perdieron de Cibarco durante una semana cuando los embistió el toro, que las mujeres se metían debajo de los catres pensando que era el demonio, claro, el vestido de cachos y bramando como un toro y escarbaba como toro. Y venía el compadre Jacinto montado en su mula, una mula recién amansada, y él le caminó al compadre Jacinto, y le caminó el toro, esa mula pegó 4 corcoveos y 3 peos y se fue y cayó por allá el compadre Jacinto. Y como pudo alcanzó la mula. Cuando alcanzó la mula sacó el machete que llevaba ahí y vino con un sable. Era un machete utilizado para limpiar la rosa. ¿Dónde está ese disfrazado que lo voy a matar? Temblaba. Pero como estaba lejos, mi papá arrancó a correr y prendió el carro y se fue. Y nunca el compadre Jacinto Yaya supo que eso había ocurrido y que había sido su compadre el que lo había espantado. Y todos los años en Cibarco esperan los sábados de carnaval al disfrazado con cabullas y con lazos para capturarlo. Tremendo.
Santiago Carlos Misol, por acá está nuestro amigo Santiago Carlos Misol, uruguayo, músico. También, pues, ya quiero verlo en la transmisión para que nos salude al panel y a todos nuestros televidentes y telescuchas. Sí, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Activa la cámara, Santiago, por favor. Vamos. ¿Cómo están? Bien, Hola. muy bien. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con Guillermo Nieto Molina, un escritor sin igual. Gracias. Nosotros decimos que Guillermo no pasa un día sin escribir. Una poesía, un cuento, esa es la esencia de su vida. Contento de estar aquí con ustedes. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Santiago. ¿Cómo decides tú ayudarme a publicar? Porque fue algo sorpresivo. Yo no esperaba publicar todavía mi libro porque no contaba con los recursos y a través de tu bondad y de la hospitalidad que nos dio también Rubén Sada, se logró este trabajo. Bueno, sí. Bueno, primero, ¿te acuerdas que vimos el libro Si fueras capaz? Que quedó tan lindo, que hizo Rubén. Bien. Que no me salga la cámara. ¿Qué pasó? Bueno, fue un placer la edición de ese libro, ¿verdad? Estamos saliendo, ¿eh? Sí, claro, te estamos viendo perfectamente. Bueno, realmente, bueno, es medio complicado esto para nosotros que somos medios veteranos, estar hablando así, de esta forma, me resulta un poco difícil. Bueno, te decía que me gustó mucho la edición cuando se hizo Si fueras capaz, y te acuerdas que hablábamos y yo te decía, bueno, ya es tiempo de que publiques. O sea, tú tendrías que publicar un libro cada año, libros de cuentos, libros de poesía, o sea, hacer una selección, porque hay mucho y hay que publicarlo para que la gente lo conozca, ¿verdad? Entonces, bueno, surgió la idea esta de trabajar con Rubén Sada, que me parece que su trabajo es excepcional. Y bueno, bien, y todo vino a partir viste que el movimiento se demuestra andando. Cuando se pone esto el taller aquel que hizo Rubén, que se hizo con la revista, ¿verdad? Y a partir de ahí se comenzó a trabajar con lo de los libros que hace Rubén. Yo mismo hice uno también, que todavía lo tengo ahí, no sé si lo voy a publicar en Uruguay, creo, porque hay cuentos más bien de Uruguay. Bueno, ahí surgió la idea. Tú sabes que te admiro mucho y te insistía en esa necesidad de publicar para que la gente lo conociera tu arte. Hombre, gracias Santiago. Queremos escucharte, queremos escuchar tu guitarra, a ver cómo se siente en este cautiverio y disfrutar con las notas musicales que salen de tu ñera permanente. Sí, bueno, la tengo medio olvidada, ¿no? Vamos a ver si me acuerdo. Voy a ver si hago una poesía de Mario Benedetti, que tiene una letra excepcional. Benedetti, nuestro poeta insignia en Uruguay. Y nada, o sea, Benedetti ha sido en su trayectoria muy ciudadano, muy montevideano, pero aquí en Colombia es muy conocido y gusta mucho, entonces creo que les va a gustar esta letra, a la cual le pusimos música de milonga, que también es el ritmo insignia de Uruguay y de Argentina. Así que bueno, hicimos como una variación, arranca como milonga y en el estribillo se convierte en balada, dentro de los mismos acordes. Así que vamos a ver cómo sale, hace mucho tiempo que no hago esto. Ahí va para todos ustedes.
lo creo todavía. Está llegando a mi lado y la noche es un puñado estrellas y de alegría. Palpo gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero ven y si es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tu brazo el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios de que remas todavía. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte sí me parece fantasía. Porque el cielo de tenerte sí me parece fantasía. ¡Bravo! Gracias, Santiago. Tremenda letra de don Mario Benedetti, con mucho contenido, ¿no? Mira, tenía una pregunta, porque, bueno, los leí todos los cuentos, tú sabes que los leí antes que se editara el libro de algo que tú me habías adelantado, pero el año pasado, no de este libro, sino de otros cuentos. Y bueno, hay un cuento que se llama Fiera, que me impresionó un poco, porque yo tenía esperanza de que este hombre se iba a salvar, ¿verdad? Te ubicas en el cuento, ¿verdad? Este señor, ¿cómo se llama? Alberto Iriarte. Albertico. Ese era el nombre de pila original, Albertico. El apellido sí es de fantasía. Claro, bueno, pero perfecto. Pero mira, entonces, este cuento termina de que dice, esta desgracia es real, ¿verdad? Entonces, como él comienza a mandarle unos mensajes a su familia, la familia descubre donde él está escondido a través de su compadre, que les dice dónde está. Pero yo tenía esperanza de que el hombre se iba a salvar, de que lo van a encontrar antes de que se suicidara. Pero bueno, lo encuentran muerto y con un
en su bolsillo derecho un papel escrito por él. La vida de engaño se convierte en tragedia. No tenía salida. Era yo o mis hijos. Bueno, no entiendo esto. ¿Por qué él se mata diciendo era yo o mis hijos? ¿Qué tiene que ver esto? Porque a él lo habían amenazado. A él lo habían amenazado que si él no se presentaba o devolvía el dinero que él había malgastado, mataban a sus hijos. Por eso él dice, esta tragedia es real, porque lo que él había hecho en toda su vida era falso. O sea, había clonado tarjetas de crédito, había vendido pasajes falsos, había engañado a la gente en la cuenta de los bancos, todo eso. Entonces, por eso es que él dice, esta tragedia real es como un aforismo que tiene al final el cuento, que debe llevar todo cuento corto, debe llevar un aforismo. Ese es el aforismo que a través del personaje el escritor, el autor, lo pone en contexto. Excelente, excelente. Sí, ahora me cuadró, porque no entendía qué tenía que ver, que él se iba a matar, pero sí, perfecto. Mira, cerrando esto, fíjate lo que me encuentro acá. Esto fue algo que me apareció aquí en los libros, un marcador español, pero mira qué simpático que está. Es un chiste, ¿no? Pero bueno, viene acá. Dice, las amantes de los libros nunca van solas a la cama. También va para los hombres. Claro. Pero mira qué bien, es una librería en España que saca estos marcadores con cositas así. Que la vida es un cuento, por donde se le mire la vida es un cuento. La vida es un cuento trágico o tragicómico. Un poquito de las dos cosas tenemos que mezclarlas, ¿verdad? Y bueno, en tus libros, en tus cuentos, está eso. Me despido de todos ustedes con, bueno, un placer de que me hayan tenido en cuenta y que me hayan invitado. Un saludo a todos los poetas, escritores, amigos, Puerto Colombia, de toda la zona de Barranquilla. Y bueno, ya nos veremos. Ya en poquito tiempo nos estamos viendo. Saludos. Gracias, Santiago Carlos. Vamos a volver a abrir otro bar por allá. Bueno, vamos ahora al set de preguntas. Iniciamos con Carlos Mario Vitola, seguimos con Lucía Armela, después Siliana Amarún, Federico, Rubén y todo el que esté conectado que levante la mano por el chat y puede participar con las preguntas también. Te escuchamos, Carlos Mario. Ahora sí. Ok. Bueno, Guillo, quería preguntarte, ¿verdad? Yo te conozco desde que teníamos 8 años de edad. Nosotros somos amigos de infancia, vivíamos frente con frente en el barrio Laya. Quería preguntarte, desde hace mucho rato, tú siempre fuiste, toda la vida, desde que yo te conozco, te ha gustado animar, te ha gustado estar en casetas animando en Juan de Acosta, te ha gustado estar en la radio, pero siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué nunca habías escrito un libro ya? Porque con tantas cosas que tú has vivido en esta vida, ya era hora para que lo hubieras hecho. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro tan bueno? Bueno, muy buena pregunta. Antes de contestártela, quiero decirte que los primeros pasos en la escritura los di desde la máquina de tu casa, una máquina que trajo tu papá cuando trabajaba en el Cerrejón, señor Orlando Vitola. Le mando un saludo muy especial. Y ahí me la prestaban para escribir para el Heraldo, para la sesión Lectores Escriben. Después se escribía en Diario La Libertad también. Y bueno, lo que me motivó fue hace 3 años que llegué a Encuentros María Mulata en la biblioteca Julio Honinberg y me presenté con un poema de mi abuelo. No tenía ni un solo cuento, ni una poesía mía, de pronto unas décimas mal estructuradas, nada más. Ese día me presenté con el libro de mi abuelo y leí un poema de mi abuelo. Y esa energía que se vive en la biblioteca Julio Honinberg con el maestro José Morales Manchego fue única, fue especial, porque esos eventos, esos encuentros María Mulata lo hacían cada mes, el último sábado de cada mes. Y ya para el próximo sábado ya yo tenía 29 poemas realizados
y comencé Los Pininos con los primeros cuentos. Y para mí fue como un detonador ese encuentro de estar reunidos en ese sitio, en el Salón La Oca, que es un sitio sagrado de la biblioteca, donde se presentan estos eventos y que se transpira literatura, se transpira historia, se transpira arte. Y me trajo de vuelta, o sea, como si hubiera despertado de un letargo, de un sueño de mucho tiempo, me trajo de vuelta y no he parado desde esa vez, no he parado de escribir. Lucía, continúa Lucía Armela, Virginia Armela, trapetista barranquillera. Ok. Ok. Guillermo, gracias por la oportunidad que me brindas de hacerte esta pregunta, la cual considero clave en el lanzamiento de tu libro La vida es un cuento. Y es que tú deseaste con tanto ahínco publicar un libro. Soy testigo de todos esos momentos de pronto donde pensabas que no iba a ser posible. Yo te decía, yo esperé 60 años, no te preocupes. Sin embargo, uno de tus cuentos se llama Es fácil volverse loco. Y cuando uno encuentra personajes como tú, así unos magos, es fácil uno volverse loco pensando, bueno, y por eso viene esta pregunta. Tú que eres un Papá Noel, que eres escritor, cuentero, poeta, decimero, presentador, locutor, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿cuál es realmente el personaje que te hace feliz? ¿Quién es Guillermo Luis Nieto Molina? ¿Es el cuentero? ¿Es el poeta? ¿Quién es Guillermo Luis? Guillermo Luis Nieto Molina es el ser solidario, el ser desprendido de las cosas, el que le gusta impulsar a sus amigos, el que enterró el ego hace mucho tiempo y se olvidó de él. Por eso me dolía tanto cuando no podía publicar, porque una vez en la cueva, una amiga nuestra, Adriana, me presentó a una amiga de ella, escritora, Ariana, cuando eso tampoco había publicado, y le dijo, mira, Guillermo es escritor, para que me sentara con ella al lado. Y la primera pregunta es, ¿qué libros has publicado? Y dije, no, yo estoy en ese proceso, apenas estoy en eso. Entonces no eres escritor. Eso me pegó a mí como un garrotazo aquí en toda la calva. Muy duro, o sea, me sentí mal. Yo creo que el maestro Federico Santo Domingo tiene toda la razón. Tú eres un mago. Dentro de ti se esconde todo ese mundo de personajes. Lo importante es que puedas aunar todos esos personajes y que ser feliz, muy feliz, porque has conquistado tu sueño. Y de verdad, de corazón, gracias. Yo le agradezco a Carlos Misol, al maestro Rubén Sada, porque ellos te dieron esa mano, fueron ese trampolín para que tú conquistaras tu sueño. Y como bien lo dices, al iniciar el libro de la antología poética, dice que eso te hace feliz, aunque la felicidad no es una constante. Igual, pues, que sean muchos momentos felices, que se vuelvan uno solo, porque queremos siempre verte como esa persona alegre, espontánea, que nos llama, que de pronto sale con una décima, en fin. Te queremos mucho, Guillo, y estamos felices con tu felicidad. Gracias, gracias. Iliana Marún. Ella es experta haciendo los kibbes. Tengo conocimiento que Iliana es expertísima haciendo los kibbes. Oye, quisiera ser experta. Lo he intentado y bueno, pero bueno, tanto como experta no he llegado hasta ese nivel de
de perfección en la cocina. Guillo, quiero decirte antes que nada, decirle aquí a mis compañeros con los que he estado compartiendo hoy estas palabras alrededor de tu obra, alrededor de tu persona también, porque a veces cuando uno lee es muy difícil separar lo que es el escritor y lo que es la persona, porque es como si te escucháramos, estás tan presente en la narración que a veces estás allí como protagonista, como relator, como narrador, como observador, como casi que como ese que hace unas confidencias de su territorio, de lo que conoce, de su entorno más inmediato, de Juan de Acosta. Yo no sé si eso te habrá causado problemas con tus amigos, esas infidencias, que nos has develado todo ese misterio de esa región, nos has retratado, nos has radiografiado y además nos has hecho unas interpretaciones muy interesantes. Y yo quisiera saber exactamente qué es lo que tú observas dentro de ese escenario de la magia caribe de la que hemos estado hablando y de ese entorno, ese cosmos en el que te desenvuelves y se desenvuelve tu obra. ¿Qué es lo que te llama la atención de esa realidad, verdad? Porque te pregunta que parece como obvia. Cuando yo leí lo dejaste en la casa de mi hija y lo leí como si te estuviera escuchando, como cuando tú me llamas y me cuentas un cuento y yo me muero la risa, y fue una cosa aparentemente ligera, pero te quiero decir que eso es como una trampa. Y te pregunto, ¿qué es lo que tú observas para escribir? ¿Qué es lo que a ti realmente te capta? Porque yo tengo la sospecha de que las historias son un pretexto. Iliana, cuando yo escucho un relato y siento que me conmueve, que parece que, o sea, es algo como inexplicable, pero para hacerme entender, es como si un remolino se acercara a mí y empieza a inquietarme, o sea, empieza a inquietarme y empiezo a buscar una frase para comenzar el cuento y empiezo a hilvanarlo, si lo comienzo al derecho o al revés, como hay cuentos que se comienzan al revés, y para llegar al final que yo quiero llegar, y me conmueve. Por ejemplo, en el libro hay un cuento que le llamó mucho la atención a Rubén Sada, y no solamente a él, a varios que lo han leído me han llamado, el maestro Fernando Castañeda en Soledad, en Argentina Gastón Marón, en Polonia Teresa Slinga, y muchos lectores que me han dicho del aguijón de la muerte, tema que tocó también el maestro Federico al inicio. Es un tema que me contaron de 3 muchachos y su mamá en Juan de Acosta, y no podía, o sea, yo no podía darle los nombres con los que ellos fueron conocidos en vida, y bueno, hice un parangón de los nombres, una similitud de los nombres para acercarme al personaje, y ese cuento para mí me conmovió tanto, me tocó investigarlo y todo, pero no podía darle un final, o sea, me era difícil dejarle como con un final vacío, y a la semana siguiente que voy a hacer el programa Juan de Acosta, me cuentan de que ellos también escribían poesía. No puede ser. Entonces en el camino, cuando ya vengo de regreso, parece que el personaje me hubiera hablado al oído y me hubiera dicho, el poema es este. Yo paré en la carretera, porque como lo he explicado, yo escribo en las notas del celular, paré en la carretera y escribí el poema, y este es el final del cuento. Y el poema que aparece en el libro, en El aguijón de la muerte, es prácticamente inspirado por uno de los personajes, y me llenó a mí, me conmovió mucho, y descubrí de que sí hay las musas, existen las musas
que hay una fuerza o una energía que se comunica con las personas indicadas para llevar un mensaje. La historia como tal tiene esa fantasía. Ese poema no existe en Agua de Dios. En Agua de Dios hay una biblioteca que recogió todos los poemas de las personas que llegaban con el mal de la lepra. Pero ese poema, a lo mejor, digo yo, lo escribió el personaje en su angustia, y ahora que toqué el tema de él, entonces llegó a mi oído y yo pude escribirlo. Fue como un mensaje que él quería darle al mundo. Si lo tienen por ahí a la mano, no sé si quieren que se los lea. El aguijón de la muerte. Léelo, léelo. Voy a buscarlo aquí. Léelo y después termino la pregunta que te iba a hacer. Página 57. Vamos a ver. Esa es la teoría que yo la creo a carta cabal de Carl Jung, que dice que hay una energía que se mueve en el universo. Dice así. Vamos a leer el poema nomás. Dice: putefracta mi piel, sana mi alma, podrido en mi hiel, siempre te amaré, Rosalba. Sé que algún día vendrás a indagar la fecha de mi partida. Mi espíritu no tendrá heridas, como una brisa intranquila, mi amor te abrazará. Me voy lejos con estas heridas que a suerte me tocó tener, pero a ti, bella mujer, te amaré como se aman las noches de amor en mi vida. Edilberto Zenón Moscote. Gracias. Bravo. ¿Qué otra pregunta me tenías, Juliana? Bueno, yo te estaba preguntando cuando se me fue la corriente aquí, la internet, ¿qué es lo que tú observas que te lleva realmente a escribir? Y es que te quería decir que cuando uno lee el libro, por lo menos me pasó a mí, no sé si a los demás, uno cree en el inicio, es como una carnada que tú lanzas, que es un escrito un poco ligero, un poco del costumbrismo, que encuentras personajes muy típicos y que haces unos retratos increíbles de ese ser costeño, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay una lectura más profunda y es donde uno se engancha, ¿verdad? Tú crees, aparentemente es como si fuese un plato de fácil degustación, pero no, yo creo que hay que afinar ese paladar y empiezas uno a sentir esas notas diferentes. Y yo te diría, ¿qué es lo que tú observas realmente detrás de esa escritura un poco coloquial, un poco de lo cotidiano? Pero yo creo que tú vas más allá, de que tú profundizas en ese ser humano, donde yo en algunas cosas vislumbro una preocupación un poquito como por la existencia, como por el destino, un poco, no sé si encuentro algo de Shakespeare allí también, como que el hombre está asignado por un destino y que de alguna manera a veces somos piezas que los dioses mueven un poquito a su antojo, entre el Dios y el diablo, en esto del pacto y todas estas cosas, como que el hombre es apenas un juguete, un instrumento que se mueve al viento. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, si tú estás de pronto interesado, o si es algo consciente, o si es algo que quizás aún no lo has hecho consciente, pero también percibo, más allá de ese humor que te conocemos siempre, yo creo que tú también tienes un humor aquí en tus cuentos que nos lleva un poquito a mirar contigo dentro de la sátira, ¿verdad? Hay algo de sátira muy delicada, muy fresca, pero también muy afinada, muy contundente. Y creo que también es como un instrumento que tú utilizas, ¿verdad? Para penetrar en algunas discusiones acerca de incluso de cuestiones políticas, de cuestiones de ética,
de cuestiones que son importantes para la vida del ser humano, de la existencia como tal. Entonces yo te preguntaría en dos cosas. ¿Qué es lo que tú realmente observas en esos personajes, en esas historias? ¿Y por qué el humor? ¿Por qué utilizas el humor? Y estoy segura de que ese humor no es algo ligero, de que no es algo, no es un humor para divertir. Yo creo que ahí hay una intención mayor, más aguda, más interesante, y me gustaría que me hablaras más sobre eso, que nos contaras por qué estás usando el humor para contarnos estas historias que son bastante agudas, pero que nos revelan un hombre dentro de un contexto de una existencia, como decía, a veces de esa fragilidad del ser humano frente al destino, ¿no? Nos hablas a veces de las paradojas y del destino, no sé, quisiera escucharte realmente como autor, ¿qué es lo que pretendes realmente? Gracias, Liliana. Muy buena pregunta. Debo comentarle al auditorio y a nuestros televidentes que Iliana es psicóloga, le está haciendo un autoanálisis al libro y con mucho gusto, y a los personajes sobre todo. Sí, es muy cierto lo que dices. A veces, si uno lo mira detenidamente, el libro, cada cuento tiene un mensaje de nuestras realidades que llevan un tinte de humor, porque así somos en el Caribe. En el Caribe nos sucede una tragedia y la adornamos con un chiste. Nos sucede algo sorpresivo y también le sacamos chiste a la situación. No con eso quiero crear como hilaridad en mis cuentos nada más, no. Si tú ves los cuentos, el cuento al que te refieres del pacto con el diablo, él tomó la decisión de joven, apresuradamente, porque no le confió a su esposa la decisión que iba a hacer, y pensó que a los 45 años ya él no estaría activo, que sería un hombre ya viejo, cansado. También una mala información de él mismo por no creer en sí mismo. Y ese sueño que tenemos todos los colombianos o los caribes, no sé, que nos han sembrado desde niños, de que hay que tener dinero como sea, y resulta de que cuando hace un pacto de ese tamaño con ese personaje, nada le resulta. Él trata ya de solucionar al final, comentándole a su esposa de dónde era su riqueza, el pacto que había hecho, pero ella era una mujer sumisa, que también es parte de las mujeres nuestras del Caribe, que apenas se están despertando, se están revelando ante ese patriarcado fuerte e inquisidor que fue el hombre anterior a nuestras épocas. Entonces, si ves en el contexto de la historia, al final, él trata de esquivar la responsabilidad que había creado. Se va para Estados Unidos, se corta el cabello, queda calvo, pensó que ya no lo iba a encontrar, y la casualidad que el maligno llega a esa misma reunión, y como ve a ese calvito alegre, a él lo tenía como una persona seria, se lo lleva. O sea, que lo que uno hace mal no se escapa. Si esté uno con el cabello corto o con el cabello largo, no se va a escapar. Y termino con la sátira de que los niños, el hijo de él se llamaba Luis Fernando, le decían Luis Fer, y los niños en el pueblo, al verlo solo, comenzaron a llamarlo Lucifer. Es un cuento para analizarlo, para estudiarlo, y no solo en ese cuento, en otros cuentos. A veces, por ejemplo, el encargo cumplido de cosas que pasan en nuestra región, que en el inicio no se les da la importancia que tiene, pero si tú ves la reacción de la esposa de don Carlos Higgins, pensó que eran las ánimas del purgatorio que se habían llevado el pavo, y no le buscaban algo real, como había sido que se había volado el personaje Tomás José Molina, se había volado, y él se desnudaba, y eso sí fue real. Se desnudaba y se agachaba en posición, tocándose la punta de los dedos del pie, y los perros más valientes del pueblo salían huyendo, se acobardaban. No sé
qué ven los perros o qué se imaginan que los acobarda, y él aprovechaba para hacer su fechoría, pero eran unas fechorías tan nobles que él después las confesaba. Entonces eso también hace parte de nuestro costumbrismo y de nuestro don de gente, porque nadie quiere ser ladrón porque sí. A veces él robaba algo, era por gusto, por demostrar del que él lo podía hacer, por ganarse una apuesta, una botella de ron blanco. Y ahí en ese cuento también explico cuando llegaron las primeras prostitutas a Juan de Agosta, el daño moral que en su momento podían hacer, y que los dos representantes o líderes de Juan de Acosta, uno por el Partido Conservador y el otro por el liberal, Carlos Higgins por el liberal y don Gilberto Arteta por el conservador, toman la decisión de no dejarlas amanecer, porque los hombres estaban totalmente sorprendidos con la actitud. Unas mujeres que escupían, en esa época las mujeres no escupían, fumaban cigarrillos, tenían la falda por encima de la rodilla, y ellos apenas, como tenían un poquito más de mundo, apenas la vieron, dijeron, no, son prostitutas, hay que sacarlas. Fueron donde el cura y de una vez ellas no amanecieron. Entonces ese cuento tiene mucho realismo y tiene un final feliz, de que de tanto invitarse el uno con el otro, era como una especie de orgullo. Resultaron compartiendo la cena en la casa de don Gilberto, cena que era del pavo de la casa de don Carlos Higgins. ¿Alguna otra pregunta? A continuación sigue el poeta Federico Santo Domingo. Bienvenido a la familia de Cimera. Vamos a darle oportunidad a la familia de Cimera, que estaban sin luz allá en Santa Verónica. Muy buenas noches, Hernando Ariano Arteta Pardo y su familia. Ahí veo a Elizabeth, veo a sus decimeras en potencia. Olivia, abre el micrófono, porfa, a Hernando. Olivia, por favor, ábrenos el micrófono. Lo estoy abriendo, sino que lo está haciendo al mismo tiempo. Ya. Adelante, Hernando. Mi estimado, muchas gracias por este privilegio maravilloso. A todos mis poetas los estoy observando, los quiero mucho, los amo profundamente. Hemos podido deleitarnos con la familia, Guillermo Nieto, del libro. Mis hijas lo han tomado y lo han leído directamente y han degustado de él. Por ejemplo, a ti, María Ángela, si te tocara escoger una entre todas, ¿cuál escogerías tú? Amenazado en cuarentena. Amenazado en cuarentena. Y Elizabeth, que escogió varios, ¿cuáles? El cazador, el detalle de un amor perseverante, y esas dos me gustaron. Es correcto. Y también Gato, Caballo y Humano. Habló la muda. Cartas. Cartas, la profundidad de cartas. Esa relación inversamente proporcional en el texto en prosa con la profundidad de cartas. También Perla Caribe, ni se diga. Y muchas, nos hemos deleitado leyéndola. La pregunta, para aprovechar el espacio, Guillermo, dado que la luz está molestando bastante por acá y la señal, es ¿qué hacemos aquellas personas que conservan lógicamente el hábito escaso de lectura? El hábito de lectura. ¿Qué hacemos ahora con las plataformas virtuales? ¿Cómo hacemos para que La vida es un cuento esté en una página ambientada con fotografía para que allí los lectores puedan tener acceso a estos relatos?
Gracias. Gracias, Hernando. Hernando Ariano, sí, de veras que lo vamos a hacer a su debido tiempo. Te cuento que apenas vamos a tener 2 meses que salió el libro, ya se han vendido 200 y más unidades, y al momento que sobrepase las 300 unidades, pues comenzaré a compartirlo en páginas para su lectura, y para mí es un honor grandísimo que los niños, que tus hijos estén ávidos por la lectura, porque cuando un niño lee, se le abre un universo de posibilidades inmensos, se le abre un océano inmenso de sabiduría, y crea en él un hábito para su vida de adulto. Y qué bueno que me hayan recordado esos cuentos, Gato, Caballo y Humano. Fue un cuento relatado así como está por un compañero. Cartas, fue un cuento también relatado por la poetisa Elena Muñoz, que fui también epiloguista en su libro. Ella me habló algo de que una persona estaba enamorada de alguien y le escribía, apenas terminé de hablar con ella. Hay personas que también son inspiración para uno, que te conectas con ella de una y te provoca escribir. Apenas ella terminó, hice ese cuento, participé en un concurso de María Mulata y quedó finalista, quedó entre los ganadores, y decidí incluirlo en el libro. También el cuento que le hice a Adriana Costa, estando en el Salón de la Oca, cuando la vi, que me dijo que ella era pintora. Cuando llegué a la casa empecé a escribir sobre eso y salió ese cuento maravilloso. Y esa es la inspiración, esas son las musas que lo convidan a uno a escribir y a liberarse un poco. Y como lo dice la biografía, cuando uno escribe, pues está dando un paso más a ser eterno. Todos los que escribimos podemos llegar a la eternidad, seguimos vivos a través de nuestras letras, pues son expresiones de nuestra alma. Olivia nos va a complacer esta noche, está de máster coordinadora ya, con un canto del folclore, es cantadora, es relatora de cuentos para niños, ahora está estudiando música. Olivia no se queda quieta, se parece a Guillermo Nieto. Cuando tú la llamas, estoy en clase, estoy en capacitación, estoy dando clases. Entonces, Olivia, nos queda poco tiempo, por ahí nos pusiste ahorita 15, yo creo que nos quedan como 5 ya. Entonces, por favor. Bueno, los voy a deleitar con uno que se llama Aguacero de Mayo, que me encanta, es un bullerengue, ya con su tiempo y su... Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Cuando venga mi sombrero, cuando venga mi sombrero, le voy a pegar un regaño, porque yo le tengo dicho que el sereno le hace daño, porque yo le tengo dicho que el sereno le hace daño. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Arriba de aquel cerrito, arriba de aquel cerrito, hay un palo de limón, donde todita la tarde me lavas el corazón. ¡Oba! Donde todita la tarde me lavas el corazón. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. En la palma de mi mano, en la palma de mi mano, quisiera yo retratarte para cuando estés solito, por
Gracias, Olivia. Aplauso fuerte para Olivia. Bueno, entonces vamos a darle paso a cada uno de los integrantes en el orden. Lucía, Hernando Ariano, Federico Santo Domingo, Elizabeth, Carlos Mario, si quieren agregar más y aprovechar para despedirse y agradecerles de todo corazón que me han acompañado en esta presentación virtual de La vida es un cuento para vivir. Al maestro Rubén Sada, mi agradecimiento permanente. A que dirige la tierra. ¿Aló? Entonces, Federico. ¿Me están oyendo? Yo, rápidamente, Sí, hay que celebrar que hace más de 50 años fue editada en Buenos Aires en Años de Soledad. Y quiero decir que lo tuyo es adénico, porque eres sobrino nada menos que de Luis Eduardo Nieto Arteta, quien escribió mucho sobre Argentina y sobre Colombia. Yo me acuerdo que yo iba a tu casa con un poeta, Diomedes Daza Daza, a hablar de gallos, y por eso mi hijo, que le gustaban los gallos, fue amigo de tu papá. Pero yo era ya un señor frente a ti. Hoy al reencontrarnos la vida, ha surgido, y me alegro en el alma que haya salido esa capacidad de los nietos de los Molinas como tú para ser un gran escritor. Y a mí me apasiona un cuento lascivo que tienes ahí, que se llama Pan y Lambada. Te felicito por él. No es fácil Gracias. hacer que salte la lascivia en los hombres leyendo. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Lucía Armela. Guillermo, tienes un cuento que se llama La muda habló. Quisiera preguntarte por qué le quemas la lengua a la muda para que hable. Y me llama la atención que es como traer un poquito a la Cándida Heréndida de García Márquez, y entonces de pronto internamente quisiste quemarle la lengua. Y no estaría nada mal mandarle un termo de tinto bien caliente a un poco de políticos que están callados en este momento y deben hablar y decir realmente, pedir perdón a Colombia. Hay que quemarle la lengua en un cuento, amigo. El tema de Habló la muda era que la abuela obligaba a la niña que fuera timadora, ¿no? Que engañara haciéndose pasar como muda, y la llevaba de pueblo en pueblo después que leyó a 100 años de soledad, a la Cándida Heréndida y su abuela desarmada. La abuela lo leyó y aprovechó, dijo, aquí tengo un dineral. Entonces, claro, como en esa época el boom era ese cuento de García Márquez, ella se aprovechó de la situación y obligaba a su nieta a timarla, haciéndose pasar por sordomuda, que estaba recogiendo un dinero para llevarla a Bogotá, porque cuando eso no había Club de Leones aquí en Barranquilla, ni nada de eso. Y llega la pregunta, Guillo, es, ¿realmente se le quemó la lengua o tú se la quemaste? Y de testigo está Hernando Ariano Arteta, que vivía en el rancho La Catana. Él asistía ya a recibir clases de cómo hacer poesía. Pues, él está de testigo acá. Okay. Sí, ahí está, puedes contestarle a la poetisa Lucía. Bueno, Carlos Mario Vitola, ¿está por aquí todavía? Bueno, vamos a abrirle el micrófono, 1, 2, 3. Ya, listo. Okay. No, Guillermo, felicitarte una vez más por el logro que tuviste con tu libro. Espero que sigas escribiendo. Yo sé que muchos te admiran, yo te admiro mucho. Siempre te lo he dicho que eres, siempre has sido poeta desde que eras niño, porque tú recitabas allá en el colegio donde estudiabas, ¿te acuerdas? En el colegio hispano. Sí, Siempre, claro. siempre hacía recitales y todo eso de poesías. Entonces, yo solamente te convino a que sigas escribiendo, que sigas así, y me gustan mucho esos cuentos porque son cuentos costumbristas, ¿verdad? Que es de la realidad, de la realidad que ha pasado, o que te ha pasado, o que está pasando.
Entonces, muchas gracias y de verdad me alegra mucho por ti y que sigas adelante con tu proyecto de vida. Gracias, Carlos Mario. Rubén Sada, desde Argentina. El hombre con ese guardo. Rubén Sada. Rubén Sada. Ahora sí. Ya. Bueno, felicitaciones, Guille, por los 200 ejemplares vendidos. Realmente me enorgullece ser tu editor, porque hoy en día vender 10 ejemplares ya es una hazaña. Y vos vendiste 200. La verdad, sos el rey de la venta, Guille. Sos el rey. Tengo buenos amigos como usted. No, no, más allá de amigo no tiene nada que ver. El producto es bueno y por eso la gente te lo compra. Pero realmente me dejaste admirado cuando dijiste la cantidad. Sinceramente es para felicitarte. Y sobre el libro, bueno, estoy un poquito congestionado. Sobre el libro quería destacar El carpintero filósofo. Y yo la amo a este tipo. ¿Oíste? Y anda rabioso por eso. Y El carpintero filósofo es un cuento que deja una gran reflexión. Cómo la gente se preocupa más por el muerto que por el vivo. Léanlo, si no lo han leído, es medio largo, ahora ya no tengo tiempo, pero me acuerdo un día que yo volvía de la costa, de recitar poesía en la costa, y desde el micro, como tiene 2 pisos, desde el segundo piso, yo alcancé a ver un cementerio, y era un paraíso. Todo hermoso, todo bien cuidadito, el pasto cortado, y era un cementerio. Y después miré para la otra ventanilla, y en los barrios con casitas de chapa, la pobreza, la ruina total. Entonces yo entre mí pensé, ¿tiene que estar muerta la gente para vivir en el paraíso? Que tampoco lo disfrutan. Y los que están del lado de enfrente, que están vivos, están sufriendo. Este cuento que vos hiciste, El carpintero filósofo, deja más o menos la misma reflexión. En cuanto la gente peleaba precios de cosas para los vivos, una mesa, una silla, pero del cajón de muerto quería el mejor, el más lustrado, etc. Bueno, todos los cuentos realmente son para dejar una reflexión, una enseñanza, una moraleja, y nada más. Fue un gusto trabajar con vos, sabés cómo te aprecio porque tu personalidad es de una buena persona. Fundamentalmente, Guillermo, vos sos una buena persona. Y por eso realmente estoy agradecido por el trabajo que me diste y apoyándote siempre en tus proyectos, ¿no? Gracias, Rubén. Bueno, lo del carpintero filósofo ahí encaja perfectamente lo que nos decía Iliana Marún, de que en mi relato, especialmente en ese, trato con la sátira, pero muy sutil, de que cuando llegan donde el carpintero, lloran para que le rebaje los precios de muebles lujosos de madera finas. Y cuando llegan nuevamente a comprar un ataúd, entonces a ellos les importa, sino que se vea bonito por fuera nomás. Y saben que la madera de los ataúdes, como se hace en todas partes del mundo, es de pésima calidad, que todo es una fantasía, lo del exterior. Y la gente es así. Entonces eso es lo que quiero dar a entender a manera de sátira, con ese relato del carpintero filósofo, entre otras cosas, porque el tendero también le está encargando, le está fiando la cerveza por un cajón que le encargó. Ahora le damos el turno a Hernando Ariano Arteta para que despida también y alguna pregunta que tenga.
y pues llegar al final de este encuentro maravilloso de La Vida es un Cuento. A mí me ha fascinado estar con ustedes, me ha llenado de regocijo de estar compartiendo con ustedes. Fernando. Poetas, queda un minuto. ¿Ya? Ya puedes hablar. Se cerró otra vez. Ahora sí, ahora no. Está muy sensible el celular de Olivia. Ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Maestro Rubén Sada, mis saludos. La familia de Cimera le tiene un alto aprecio a usted. Maestro Federico, todos los presentes. Guillo, viendo esa amalgama de estilos en el libro, ¿cómo lograste establecer ese orden preciso de esa amalgama? 1, parte A. B, ¿qué más hay en el baúl? Conociendo lo precoz y lo versátil de la prosa de Guillermo Nieto, ¿qué más hay en el tintero para el futuro? Sí, ahí tengo más de 1500 poemas. Está próximo a salir un libro de 100 poemas a finales del mes de julio, con el apoyo de la poetisa Cándida Pedersen, una chilena residente desde 7 años en Suecia. Ella trabaja para la Academia Sueca de la Lengua. Allá han leído mis cuentos, les gusta, les encanta. Cuando inicié que le mandaba algo por el Facebook, las amigas le quitaban el celular con tal de leerlo, y también de mis poemas. Eso para mí es gratificante. Y la poeta en estos momentos está convaleciente, pero ya me aseguró que para finales de julio estará el libro. Ella me ha prestado todo su apoyo. Participé en una antología también que se denominó Poesía del Amor en Suecia, y de veras que vienen cosas grandes. Tengo cuentos para otro libro, se va a llamar La Vida es un Cuento para Gozar, donde vienen cuentos con características de mucho disfrute, para disfrutar, pero también con sus mensajes y con sus reflexiones. Muchísimas gracias a todos. No sé quién se me quede, que quiera participar, que quiera anotar algo más. Elizabeth, si está conectada, si quiere agregar algo más, alguno que quiera decir algo, porque después nos va a quedar difícil para subir el video en Facebook. Ya llevamos 1 hora 17 minutos. Sin embargo, el tiempo es corto para tocar esta obra de 40 cuentos, 40 relatos, que cada relato tiene un análisis especial. Espero que ustedes sigan apoyando la lectura, que sigan compartiendo en las redes sociales, que sigan invitando a su grupo de amigos, escritores, lectores, y yo sé que los tienen en cantidades, para poder mostrar ese trabajo al mundo, porque ese es el sueño, ese es el tesoro, como decía en una entrevista para Radio Evolución de México la semana pasada, que ese es el tesoro para un escritor, que se ha leído, que se ha compartido en el mundo. Así es. Guillo, yo quería también sumarme a las felicitaciones y decirte pues que tu obra ha llegado a refrescarnos un poco la existencia en estos días tan aciagos. Por un lado, por el tema del virus, del SARS-CoV-19, pero también con todas estas realidades en nuestro país que son bastante convulsas y todavía en este momento inciertas. Creo que cuando estuve releyendo el libro para venir esta noche, digamos que
tomando ya un poquito de distancia de la lectura inicial, me doy cuenta de la riqueza tan impresionante que hay en nuestra cultura y en nuestra cotidianidad, y tú la rescatas y tú la resaltas y tú la conviertes en unos relatos muy, como había dicho al principio, que aparentemente son solo humorísticos, pero que nada que ver con eso, o sea, van mucho más allá, profundizan mucho en lo que es el ser, ese ser caribe, en esa dimensión y esa cosmovisión del ser caribe. Y eso me parece muy importante porque estás trabajando sobre identidad. Entonces quería felicitarte por eso, porque es un aporte que considero muy valioso para la identidad cultural nuestra. Creo que estás afirmando un acervo, un legado, y creo que ese trabajo que estás haciendo realmente tiene un valor importante, y en el momento actual tiene un valor mucho más importante, es algo muy significativo. Entonces quiero darte mis sinceras felicitaciones y también agradecerte por regalarnos este proyecto tan hermoso, desearle muchos éxitos a esta obra, felicitarte a ti, a tu editor y a todos los que participaron en esta construcción, en este proyecto, invitarlos a que sigan de la mano construyendo un camino. Muchas gracias. Y muchas gracias por la Liliana. invitación también. Gracias. Bueno, esto es improvisado. El hombre que está en la hamaca es un hombre libre. El maestro Luis Enrique Suárez está ahí en cámara. Es decimero, maestro de la décima, quien le ha aprendido muchísimo. Entonces, maestro Luis Enrique, le tocó hacer una décima con el pie forzado. La vida es un cuento para despedir este evento. Olivia, por favor, actívale el micrófono al maestro Luis Enrique. Esto es sin planearlo, porque la vida así es un cuento. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Bueno, quisiera, antes de hacer la décima, que no sé qué voy a cantar. El pie forzado es ese, la de vida es un sorpresa. cuento. Entonces, quisiera felicitarlo, porque Gracias. su personalidad contagia. Quisiera dar el testimonio que nuestro grupo es absolutamente de decimeros, pero que debido a la incursión que usted ha hecho en el grupo con sus cuentos, ya varios de los decimeros están con esa inquietud, entre ellos yo, de escribir. Y de pronto una preguntita por ahí para que me la conteste cuando nos veamos. ¿En qué tiempo escribe usted? Okay. En todas partes, cuando están cargando la volqueta, se llena la idea, bajo las notas del celular y empiezo a escribir ahí en los semáforos. Cuando estoy a la espera de un cargue o algo así. Porque la inspiración llega así, inoportuna y oportuna a veces. La vida es un cuento. Sí, señor. ¿Cómo es el pie forzado? La vida es un cuento. Tiene 7 sílabas. La vida es un cuento. Ajá, listo. Hoy el verso me sonsaca. Expresar lo que les digo. Felicitar a un amigo recostado de mi hamaca. Para así mostrar mi placa. Y también este talento, el que me tiene contento. Y del verso estoy enfermo. Felicitar a Guillermo, es que la vida es un cuento. Voy a agregarle les para que completaran los 2 sílabos. Muchísimas gracias y bendiciones para todos, mi cariño para ustedes permanentemente. Muchas gracias por su compañía y la vida es un cuento. La señora Elizabeth iba a decir algo. Chao.